Bueno, acá estamos nuevamente charlando sobre la historia en el presente. Como a mí me importa mucho todo el tema de la cultura dentro de nuestra historia, pienso que la inmigración ha sido siempre el tema central cuando se habla de la cultura de nuestro país, teniendo en cuenta siempre aquellos que han venido, aquellos que llegaron a nuestras tierras desde el norte, sobre todo desde Europa. Pero entiendo que es importantísimo que empecemos a discutir y conversar sobre lo que es la migración. Para mí, la migración es todo lo que se produce no solamente en nuestro territorio, sino a partir de los que llegan de los países hermanos que componen nuestra patria grande. Siento la migración como algo que de alguna manera responde a un territorio geográfico que supera a lo que son las fronteras entre países y que tienen que ver con la existencia del ser humano en un territorio como el americano, que aparece de golpe al mundo con una cultura diferente, con una herencia que tiene que ver con esa cultura y que en general no ha sido tenido en cuenta cuando se discute sobre lo que es realmente la identidad de nuestro pueblo. ¿Me permitís? Sí. No, está bien. Es cierto, desde el punto de vista cultural, realmente las diferencias entre los habitantes del norte argentino con los habitantes de Bolivia, de Perú, o los habitantes del noreste con los habitantes de Paraguay, o los que estamos acá con Uruguay, es decir, realmente culturalmente venimos de la misma fuente. Y sí hay gran diferencia en general con la inmigración que viene de Europa, que viene de países con culturas distintas. Eso estamos de acuerdo. Pero más allá de nuestros conceptos, de nuestras creencias, de nuestras pasiones, la patria grande ha sido un ideal, ha sido un objetivo, pero no es una realidad. En realidad, lamentablemente, es decir, América del Sur se ha balcanizado y se ha transformado en una serie de países. El virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, se ha transformado en 5 países, ¿no es cierto? Exactamente. Es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que el tema de las migraciones internas, en principio las migraciones internas han conformado uno de los momentos en que se produce un enorme cambio en la estructura social de la Argentina. Entonces, eso me parece que requiere un análisis. No se ha estudiado con profundidad el tema de las migraciones internas y yo me limito a hablar de migraciones internas a las que se producen dentro de nuestro país, más allá de compartir ideológicamente la existencia de la patria grande y de considerar a los inmigrantes de los países vecinos dentro de la... Ante eso hay una primera pregunta. De la misma manera, ¿por qué se produjo la inmigración masiva de finales del siglo XIX? La pregunta, estamos hablando de las migraciones internas, ¿y por qué hubo migraciones internas? Bueno, ese me parece que es un tema central. Mira, yo creo que el tema de las migraciones internas no se ha analizado con profundidad por 2 razones. Una, por una razón ideológica. Se asimila al migrante interno con una concepción política. Claro. Y la otra, hay un enorme prejuicio que dolorosamente es un prejuicio racial. Sí. ¿Y por qué decimos esto? En principio, si hablamos de la inmigración, estamos hablando de un enorme contingente de personas de distintos países, sobre todo provenientes de Italia y de España, que llegaron a la Argentina ya entrada la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo llegaron hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahí fue el contingente más grande. No en cantidad, digo en proporciones, porque si nosotros analizamos la estructura poblacional de Buenos Aires,
Porque aquí también hay dos cosas. Cuando hablamos de inmigración, fundamentalmente estamos hablando de Buenos Aires y de las provincias importantes, o de las ciudades importantes. Cuando hablamos de migraciones, el fenómeno recorre a todo el país. Es inverso. No solo que es inverso, sino que la migración tiene incidencia en Buenos Aires, esto ya lo vamos a analizar, pero también tiene incidencia en las provincias de donde provenían los migrantes. Claro. Esto ha producido un cambio enorme. Sí, pero esa incidencia en las provincias donde venían los migrantes es una incidencia negativa. Negativa para las provincias, Es decir, sí. de alguna manera Claro. es similar a la incidencia que pudo haber tenido la inmigración italiana en los pueblos de Italia. De eso no hay duda, pero ¿sabes a qué quiero llegar? A algo que no se analiza corrientemente, que es lo siguiente. En Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, en 1914 prácticamente la mitad de la gente que andaba caminando por las calles había nacido en el exterior. Sí. Bien. Si vos a eso le sumás los hijos de esos inmigrantes, y aún hasta los nietos, la composición social de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y algunas otras provincias era masivamente de inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Sobre ese cambio de estructuras que produce la inmigración es donde se van a insertar las migraciones internas. Es una cosa paradójica, pero es así. O sea, el migrante llega a una ciudad que estaba compuesta originalmente por europeos y descendientes de europeos. Sí, pero no es absolutamente lógico, porque de la misma manera que vinieron los anteriores, los que vienen nuevos vienen a buscar trabajo. Claro, las causas, de eso no tengo dudas. Lo que estoy queriendo decir es que, por ejemplo, la inmigración no tuvo incidencia en las provincias del norte. La inmigración. Y la migración interna tampoco. La migración interna la tuvo en el sentido de que se produjo un despoblamiento. Sí. A esto me quiero referir. Entonces, ¿por qué se produce? Porque esta pregunta que vos hiciste es central. ¿Por qué se producen las migraciones? Y las migraciones también tienen que ver con los cambios que se fueron produciendo en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial va a haber el desmembramiento de los imperios, el otomano, el austrohúngaro, el prusiano. Va a aparecer y el ruso, y va a aparecer un Estado socialista que conmueve al mundo. Ahora, y también hay un dato que no es menor, que es el armisticio, el acuerdo al que se llega en Francia después de la Primera Guerra Mundial, o sea, al Pacto de Versalles. Bueno, ese pacto obliga a los países perdedores a unas indemnizaciones casi imposibles de pagar. Entonces todo el mundo sabía que después de la Primera Guerra se venía la Segunda. Y al poco tiempo va a aparecer en Alemania el nacionalsocialismo, Hitler y demás, al que dejan crecer, porque esta es la realidad. Lo dejan crecer porque suponían que era la barrera para enfrentar al comunismo que venía de la Unión Soviética. Si vos a eso le sumás la primera gran crisis del capitalismo del año 29, te vas a encontrar con una Europa en un estado de convulsión, que termina estallando cuando se produce la Guerra Civil Española, que es como el prefacio de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa sociedad europea se cierra, de hecho, y se cierra en su frontera, y entonces se produce un vacío en la Argentina. Ya hablando de la Argentina, se va a producir un vacío, sí, que es el ingreso de productos. Está bien, pero digamos, eso es cierto, es una condición necesaria. Exacto. Pero no alcanza. No, claro que no alcanza. Porque uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina era un país, digamos, sobre todo además después del pacto Roca-Rusia, sí, un país agroexportador directamente, prácticamente con una industria y con un pobre mercado interno. Con un mercado interno muy bajo, pobre. Digamos, prácticamente, para que tengan una idea, creo que en los años 30 la industria textil argentina, es decir, creo que llegaba al 10%, es decir, abastecía el 10% del consumo, sí, o algo por el estilo. 9% del consumo, para ser exacto. Entonces,
Entonces quiere decir que había pequeños talleres metalúrgicos, pero nada, digamos, del otro mundo. Salvo los frigoríficos que estaban relacionados con lo que vos decías. Pero hay un problema además de esto que está pasando, hay un problema de que los productos exportables argentinos, ¿sí?, pierden valor. Lo que Previ llamó la caída de los términos del intercambio. O sea, en 20 años baja, digamos, su capacidad de compra con eso. Es decir, lo que Argentina vendía le permitía comprar en los años 30 y pico la mitad de lo que compraba en los años 20. Hay una doble caída, o sea, se reduce en un 25% el valor de los productos y en esa misma proporción lo que se llaman los términos de intercambio. Quiere decir que Argentina... Se reduce los términos de intercambio del 50%. Por eso, el 25 más el otro 25 hacen un 50%. Quiere decir que en muy pocos años la Argentina se encuentra con la mitad de los ingresos y sin la posibilidad de colocarlo en el mercado interno, que no existía. Entonces, ahí, por suerte, no todos los males son perversos para el país, ahí por suerte se cierra Europa y necesitamos nosotros resolver la carencia de algunos productos básicos. Y entonces, no por planificación, sino por la realidad de los hechos, es necesario comenzar con un proceso de sustitución de importaciones. Y no teníamos mano de obra. Claro, pero acá hay otro tema, digamos, que va juntamente con eso, que es interesante, porque de alguna manera lo podemos traer al presente. Ese gobierno liberal o conservador, en esa época se decía más conservador que liberal, ¿no es cierto? Vos que viviste en esa época, ¿no? Lo viví. Se decía conservador, más que conservador. Eran conservadores. Es decir, que tenían una ideología del libre cambio, de ideología, digamos, de la participación privada, de un Estado pequeño. Estás hablando de los años 30, ¿no? Estoy hablando, por eso, de los años 30. Porque... No, de los años 30. Esa misma gente, pensemos nada más que el ministro, digamos, de Hacienda de Ortiz, el que reemplaza a Justo, era Federico Pinedo. Vuelvo a pero no es el preguntarte. mismo. Si no sería un hombre un poco grande, ¿viste? O sea, no, porque hay tantas similitudes. Sí, claro. Pero vos fíjate, ese gobierno conservador, con estas ideas, digamos, liberales, ¿qué hace? Interviene el Estado en la economía. O sea, empieza a tratar de resolver los problemas del negocio, digamos, agroexportador. Entonces aparece la Junta Nacional de Grano, la Junta de Carne, la Junta del Vino. Es decir, ¿qué hacía? El Estado le compraba a la oligarquía los productos agrícolas para que la crisis no la sufriera tanto. ¿Te animás a redefinir los conceptos liberales o conservadores en los términos que los liberales y los conservadores o los neoliberales hoy proponen? Dicen, el Estado no debe intervenir nunca. Claro. Cuando tiene que resolver problemas sociales. Sí. Es decir, tiene que ayudar a los más necesitados. O sea, que no se mueran de hambre. Que no se mueran de hambre. Ahora, cuando la situación de los poderosos se complica, bueno, ahí el Estado es necesario que intervenga. Vos fíjate qué cosa curiosa. Si una pequeña empresa, una industria, hoy, que están en situación de insolvencia, muchas de ellas, quiebran, o se incendian, o se inundan, bueno, lo tienen que resolver. Ahora, si hay una inundación de campo, hay que pedir exenciones. Ahí tiene que intervenir el Estado. O sea que es tramposa la concepción neoliberal. Porque, viste, hay una... liberal, perdón. Sí, hay una concepción de creer, después hay otra también similar con respecto a la parte social, de creer que todas esas intervenciones del Estado en la economía vienen después. O sea, vienen con el gobierno popular. Claro. Entonces, no, es decir, el peronismo intervino, se metió en el tema digamos, del manejo comercial de las exportaciones. Lo que hizo esto fue el gobierno conservador de Roberto Ortiz, con su ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Ahora, podemos considerar que eso fue
una actitud digamos, de preclara, decía, bueno, realmente el Estado tiene... No, lo único que fue es para salvarle la ropa a la oligarquía. No, ellos suponían que... No sé vos qué pensás, si estás de acuerdo o crees que... No, lo que yo estoy pensando es que estoy pensando que teníamos que hablar de la inmigración y estamos hablando de política y de economía, que desde ya es importante igual, pero creo que tendríamos que retomar un poco el problema que tiene que ver con la inmigración, que está referida seguramente a una problemática diferente, que es la búsqueda del inmigrante, tanto interno como exterior, de una posibilidad de futuro mejor al que estaban acostumbrados. ¿Y cómo se produce? ¿Por qué viene ese migrante? ¿Por qué deja su pueblo en Santiago del Estero? Por necesidad de encontrar ese lugar en donde no se le ofrecía nada. Bueno. Eso es cierto, perdóname, pero esto que estamos hablando produce un proceso previo económico, que es lo que se llama la sustitución de importaciones. Claro. Entonces, se necesita sustituir importaciones porque en ese momento no podían venir. Entonces, una de las principales importaciones que sustituye es lo referido a lo textil. Entonces, la industria textil es una industria que necesita poco capital y mucha mano de obra. ¿Dónde conseguía la mano de obra, digamos, en ese momento, estando cerrada la inmigración europea? Estamos de acuerdo, pero, es así. Perdón, a mí me gustaría, y está bueno, Leo, discutir ¿Cómo no? A mí me gustaría aclarar lo siguiente. Vos decís que nosotros estamos hablando de economía y estamos hablando de política. Bien, es que las migraciones internas son consecuencia de estos cambios políticos y económicos. Porque si no, yo te haría una pregunta muy simple. ¿Por qué las migraciones internas, en lugar de producirse a partir de la década del 30, no se produjeron en la década del 20? Porque las condiciones no estaban dadas. Y bueno, entonces para poder explicar las migraciones internas tenemos que explicar las razones políticas y económicas que generaron esas migraciones internas. Y esas migraciones internas se deben fundamentalmente a dos cosas. Primero, a la situación en la que estaban los habitantes en las provincias, de mucha pobreza. Porque se habían destruido incluso las economías regionales, se había abierto la importación, el ferrocarril siempre funcionó como salida de las mercaderías y entonces el ferrocarril regulaba el movimiento de las distintas regiones con los fletes. Sí. Si quería fomentar un producto, bajaba los fletes; si quería que el vino no llegara a Buenos Aires, incrementaba los fletes. O sea que siempre detrás de todos estos movimientos hay una raíz económica. Absolutamente. Y entonces de acuerdo. eso es. Ahora, el migrante interno, porque hay dos momentos de la inmigración. En una primera etapa llegan a Buenos Aires, sobre todo a Buenos Aires, los migrantes yo diría los alrededores de la capital. Y después ya comienzan a venir masivamente sobre todo del noreste. Sobre todo del noreste. Sobre todo del noreste. Entonces, esa gente llega aquí y en realidad, y ahí viene la otra parte de lo que hablamos, llega con todo el derecho, el pleno derecho de estar dentro de su país, dentro de su territorio, y no hay ninguna razón para que se produzca lo que lamentablemente genera, y una de las razones por las cuales no se profundiza, creo yo, el tema de las migraciones internas, que son esos prejuicios raciales y políticos. Los prejuicios raciales y políticos, en el fondo, se dan en nuestro espacio, en nuestro territorio, y sobre todo en Buenos Aires y en sus alrededores, porque heredamos una cultura europeizante y además convencida de que el migrante interno es un ser inferior, es un ser con menos capacidad de adecuarse o de llegar a desarrollarse como un heredero de la sangre europea. Prejuicio 1. Eso es un gran prejuicio. Prejuicio 1. Peligrosísimo. Y otro prejuicio es el prejuicio político. Claro, pero ese prejuicio está metido hasta en las escuelas. Lamentablemente, yo he vivido esa etapa, por ser más viejo que ustedes dos. Mucho más viejo. Mucho más viejo.
Y yo he vivido esa etapa. Y en la escuela era normal que se considerara al ser humano nacido en nuestro interior, digamos, peyorativamente. Cabecita No era negra. lo mismo que tener un apellido italiano, español, francés o alemán, que tener un apellido que tenga que ver con nuestros Y acá habitantes viene, de la ahí sí tierra. viene una paradoja que es muy interesante. Porque vos sabés, no es lo mismo tener un apellido español o italiano que tener un apellido que podía estar relacionado con Sí. los pueblos originarios, ¿no es cierto? Sí. Pero vos fíjate que este mismo prejuicio racial y de clase aparece con la primera inmigración. ¿Sí? Sí, aparece con la primera inmigración, y- pero ¿sabes cuál es la diferencia? No la No, diferencia. no, pero aparece ¿Sabe? la primera, pero inclusive aparece antes de eso. O sea, cuando viene, es decir, para los conquistadores, los colonizadores, los que llegaron, digamos, los que conquistaron el territorio, el nativo era un ser inferior. Sí, Era el indio un ser inferior. Sí. Cuando aparecen los primeros inmigrantes, ya indios, ¿no? Es decir, el ser inferior era el inmigrante. Sí. Ese que tenía apellido italiano, polaco, ese era un ser inferior. Sí. Ahora, los hijos de esos seres inferiores del siglo, digamos, XIX y principio del XX, consideraron a los que vinieron después del interior de nuestro territorio inferior. pero Sí. permitime ser un poco perverso. Uno de los ideólogos de esa Buenos Aires europeizante ha sido Alberdi. Bueno, sí. Y Alberdi decía que la Claro. inmigración que había venido, o sea, nuestros abuelos o bisabuelos, eran seres inferiores que vinieron la palabra que usaba era apestar. Sí. Ahora, resulta que los hijos o los nietos de esos apestosos inmigrantes europeos hoy consideran apestosos a los migrantes internos. Todavía hoy, ojo, Sí. que el prejuicio está en Totalmente, plena vigencia. sí, señor. Entonces, esta cuestión, además, dice, sí, yo ya estoy cansado de esto, mis abuelos vinieron a trabajar. Sí, tus abuelos vinieron a trabajar en un país donde había trabajo. Sí. Ahora las posibilidades de trabajo son reducidas. Pero además, cuando uno toma los archivos y analiza, por ejemplo, los presos en las distintas Sí. cárceles, bueno, el grueso de los presos eran inmigrantes extranjeros. Entonces, los abuelos vinieron a trabajar, más no todos. O sea, la gente en realidad, si la gente es buena o es mala, no hay otro tipo, esa es la única clasificación. Y lamentablemente, por prejuicio, los migrantes internos fueron más desconsiderados que los inmigrantes. Seguro que sí, seguro que sí. De Y es cual- tan duro esto, Sí. y tenemos que asumirlo, que fíjate que nosotros somos gente que viene del tango, de la Academia Nacional del Tango, y el tango prácticamente no registra las migraciones internas. Vas a encontrar en el mundo del tango infinidad de temas relacionados con los inmigrantes. No vas a encontrar temas que registren las migraciones internas. Y no me vengan a decir que es por la época, porque los migrantes llegaron en la época de mayor popularidad del tango. Sí, más aún, fueron gran parte de la responsabilidad del desarrollo del tango en la década del 40 fueron esos migrantes internos. Claro. Entonces, esto es lo que me parece importante que pongamos a la luz. Esta desconsideración del migrante interno. Y demos ejemplos Ahora, concretos. bien. Hay ejemplos concretos de esa época. Es decir, culturales sobre todo. ¿no? Por ejemplo, además el mote de Cabecita Negra viene de esa etapa. Fíjense que de alguna manera estos que vienen desde el interior con sus culturas son rechazados. Con sus costumbres. Artistas de un nivel excelso, como Antonio Tormo, uno de los cantores más importantes que ha tenido, digamos, la cultura argentina, era considerado, digamos, de Segundo orden, de sí. segundo orden.
Yo me acuerdo, en la casa de mi tía había una señora santiagueña que limpiaba y que para escuchar chamamé tenía que ir, tenía un baño de servicio, ir al baño de servicio. Bueno, ya que hablas... Porque mi tía, que era, que sus padres habían venido Sí, de sí. Ucrania, es decir, en un Sí, estado, sí, sí, digamos, sí, que sí. habían hecho unos mangos acá, eso no se podía escuchar. Ahora, yo quisiera aclarar que nuestra cultura está todavía siendo gestada. Y me parece a mí que mucha de esa gente que consideraba como de un nivel inferior a los inmigrantes internos, o migrantes, como les queramos Migrante. llamar, era gente honesta y gente con convicciones profundas que tienen que ver con el ser humano, las bondades de la solidaridad, de la igualdad y de todo lo que realmente también nosotros creemos. Yo he conocido mucha gente así, que cuando se llegaba al tema de la migración interna, subestimaban absolutamente a cualquier persona que llegara del interior. Vos me dejás dar... Te quiero dar un ejemplo. bueno, yo después voy a dar otros dos, si te Bueno, parece. yo era empleado de una empresa del Estado, Transporte de Buenos Aires. Mi jefa era una encantadora señora que se teñía el cabello blanco con un tono violáceo, que venía con ropa siempre bien. Era simplemente una jefa de oficina, encantadora en todos los sentidos, totalmente sensible, una maravilla de persona. Cuando un día me dice, pero Vincicito, porque yo era muchachito, yo no puede entenderse que si yo voy al cine, se sienta al lado mío un morocho con traje azul para ver la película igual que yo. No se puede creer, eso no es posible. Eso lo decía una buena persona. Bien. Hay muchas buenas, había muchas buenas personas. Yo así. quiero, acá tengo anotito, yo quiero dar un par de ejemplos todavía más contundentes, no para quitarle mérito a lo que vos decís, que es lo siguiente. Horda analfabeta, turba ensoberbecida, furia indígena alcoholizada. ¿Sabes quién decía eso? Enrique Mosca, 2 veces candidato Mosca. a vicepresidente por el radicalismo. Cívica Radical. Bueno, entonces, si ahí tenés esa definición, y además, si profundizás un poco más, Bueno, aluvión zoológico. si profundizás un poco más, uno de los grandes intelectuales del progresismo, entre comillas, que fue Julio Cortázar. Sí. Bueno, si vos vas a Bestiario, hay uno de los cuentos, que son Las Puertas del Cielo, estamos hablando de 1951, y la verdad que la descripción de la gente que va a bailar, que hace la descripción de la gente del interior, es espantosa, para ser un poco lógico. Entonces, esa discriminación, que yo no la considero en pasado, que sigue hasta el presente, sigue estando, sí. fue también llevada adelante por supuestos intelectuales, sí, señor. Y la verdad que yo sigo tu criterio. Si queremos hacer un país con una identidad definida, un país integrado, donde todos estemos en igualdad de condiciones, pues este prejuicio hay que barrerlo. Absolutamente. Pero eso es un proceso lento, que no se puede producir por un decreto. No, es un proceso lento que... Es un proceso que se tiene que ir dando que tiene que ir madurando. en la escuela. La escuela tiene que ser el centro. Claro, por eso pero hay un problema. Sí. Porque vos hoy, por ejemplo, dentro de ese mismo prejuicio, la mayoría, digamos, la mayoría de los padres de la clase media mandan sus hijos a la escuela privada. Entonces, pretender que la escuela privada inicie esta transformación cultural, qué sé yo, a mí me parece algo muy ilusorio. Esto se tiene que dar de la escuela pública, como se dio
Sí, a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, esa integración que hizo la escuela del inmigrante no la hizo la escuela con el migrante. Esa es una diferencia muy importante. sí, también. Eso es una falla. ¿Por qué? Porque fundamentalmente van a aparecer en esta etapa donde aparecen las migraciones internas, ya, es decir, oposición, enfrentamientos políticos de tal nivel que los sectores prejuiciosos se agolpan, se juntan y toman una actitud de resistencia. ¿Sabes lo que pasa también? Que en realidad cuando uno no profundiza los temas, termina dando definiciones muy superficiales. Entonces, esto después seguramente lo vamos a analizar en otro programa cuando hablemos del 17 de octubre, porque claro, el 17 de octubre en el imaginario popular está hecho por los cabecitas negras. de ninguna manera. Cosa que es falsa en buena medida. Y entonces, bueno, el cabecita negra, el 20 y 20, que creo que era 20 de vino y 20 de Sí. salame y de tantas otras, el grasa, bueno, ese es el que va a generar Sí, como el choripanero. el choripanero. Ahora, eso O es sea, absolutamente entonces, falso. Estos son prejuicios que lamentablemente han calado muy hondo. Pero son prejuicios que están, digamos, Incentivados. incentivados. Sí, totalmente. Porque sirven digamos, a una línea política. Pero claro que sí. Pero cuando yo te cuento de que esta señora decía, ese cabecita negra que se pone un traje azul, le parecía que no podía ser que un migrante pudiera vestirse como una persona normal entre nosotros. ¿Me dejas dar un par de números? Dale. No para ser Metele. pesado. No, porque yo anoté algunos números para poder entender en profundidad esto. Y la cuestión es la siguiente. En 1935, cuando se inicia todo este proceso de migraciones internas, en Buenos Aires había alrededor de 400.000 migrantes que habían llegado en busca de mejores condiciones Sí. de trabajo. 12 años después, cuando se hace el censo en 1947, los 400.000 ya eran 1,5 millones. Y acá hay otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta. El migrante interno, en este proceso de industrialización rudimentaria, incipiente, que se da por la sustitución de importaciones, pasa a ocupar los puestos más bajos Claro. en la escala Claro, laboral. claro. Y el hijo del inmigrante o el inmigrante asciende socialmente. Y esta es una de las razones por las que también se genera este desprecio por el migrante interno. Es decir, en una obra, es fácil Sí. entender esto, en una obra de construcción, Sí. el que viene, ¿qué hacen? Bueno, le dan la pala para que entre la arena o haga el pastón. Entonces el que hacía el pastón ya sabe un poquito más, bueno, le dice, bueno, vos ponés un ladrillito, que pone el ladrillo pone puerta, el que ponía puerta pone, digamos, baldosa. O sea, hay un ascenso social, pero inclusive ese migrante que está en la última escala acá, el que palea arena, su salario, paleando arena, es mucho mejor que el salario rural que cobraba. Totalmente, claro que sí. Entonces, y ahí aparece un tema que es fundamental para la cultura popular, que es esa persona viene a Buenos Aires, tiene un manguito en el bolsillo, ¿y qué hace con la guita? La gasta. Seguro. Entonces aparece, digamos, los bailes, digamos, en los clubes de barrio, con el tango, con el chamamé, con los folclores, Sí. es decir, el ir al cine, es decir, ir al fútbol. ¿No? El que viene de un lugar que no tenía todo eso. Llega a Buenos Aires y tiene la posibilidad y la plata como para hacerlo. Entonces, ese desarrollo de la cultura popular es todo eso es lo que explica el gran desarrollo del tango, el gran desarrollo del folclore, digamos, el del cine, de todas esas cosas que son, digamos, parte del ocio, digamos, natural y saludable de la gente común. Pero la existencia, que todavía estemos hablando de ese prejuicio en presente, cuando estamos tratando de hacer una sociedad donde se barran las diferencias, donde hay un lógico avance de la mujer respecto al hombre, y digo
que se entienda bien, nosotros tenemos escrito un libro sobre la independencia de la mujer, la necesidad de ocupar los cargos, o sea que no estoy diciendo que esté mal ese avance. Lo que también tenemos que lograr es romper con este prejuicio, porque este prejuicio también viene desde el fondo de la historia. Ese prejuicio, ¿sabe lo que es? Civilización es o la barbarie. grieta. Sí, es la grieta. La grieta es ese la grieta, prejuicio. y la grieta es civilización o barbarie. Claro, que viene desde... Pero es lo mismo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero Era obvio que era importante que nos pusiéramos de acuerdo en algo. bueno, por lo menos frente a la cámara. No, lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta que aún estamos sobrellevando una influencia en la educación, en nuestra educación, en la que yo recibí y posiblemente también ustedes en las escuelas, en donde hasta los docentes, que ya cada vez son más los que piensan como nosotros estamos planteando, pero los docentes todavía mantenían esos preconceptos con respecto a los niveles mentales o intelectuales de quienes provenían desde nuestro interior. Todavía se mantiene. Y eso es simplemente porque hemos sido absolutamente manejados en función de ese pensamiento a través de una herencia que fue inclusive manipulada por nuestros propios compatriotas que mantuvieron el poder en cada momento. Porque si no, Mitre, Sarmiento, ¿qué hablaban? ¿Qué decían? No estaban en el fondo planteando una cuestión así. Todavía son los grandes próceres que marcan una línea de pensamiento histórico y social, ¿o no? Sí, pero hubo, en lo que hace a la educación, hubo un ida y vuelta, o sea, hay como picos. Ah, porque, sí, por ejemplo, seguro. cuando yo hice la escuela primaria, a veces hay que ser autorreferencial. Yo me acuerdo, en la escuela primaria pública, teníamos profesores de música y nos enseñaban folclore. Claro. Bueno, Pero no tango. a esto iba. Muy bien, Ni muy chamamé. bien. No, Ni chamamé. no, pero cuando ya iban mis hijas a la escuela pública, yo recuerdo haber tenido una gran discusión porque quisieron hacer un acto escolar introduciendo tango y la directora lo prohibió, porque el tango no era para las escuelas. O sea, me parece que los argentinos, Estamos de acuerdo, si algo ¿no? tenemos y que tenemos que erradicar, es prejuicios. Exacto, es lo que te Somos estoy diciendo. prejuiciosos por naturaleza. Pero ese prejuicio lo tenemos porque nos inculcaron una serie Sí, sí, por supuesto. de errores de pensamiento. Y hasta yo hasta me siento a veces responsable de haber pensado en algún momento parecido a lo que ahora niego rotundamente. Porque yo me la creí también. O sea, cuando era muy jovencito, naturalmente. Me parecía que era mucho más O sea que vos válido. sos un arrepentido. Sos un arrepentido. Soy un arrepentido. Y espero que cada vez haya más. En realidad, confieso no haber tenido ese prejuicio nunca, pero ahora me doy cuenta que nadie es más fundamentalista que el arrepentido. Puede ser, pero es un arrepentimiento no solamente intelectual, sino me doy cuenta de que mucha de la generación que yo he vivido desde chico, pensaba eso como un hecho natural, pero ¿de dónde lo recibía todo eso? Lo recibía del mundo en que estábamos rodeados, y vuelvo a insistir, desde la escuela primaria, porque yo me acuerdo que entre los chicos que estudiábamos, sabíamos que el profesor o el maestro de quinto grado tenía un sentido nacional de la historia. En cambio, el maestro de sexto grado era comunista. Me acuerdo de eso. Y pensaba con una posición política diferente. Y nosotros, algunos simpatizaban con un maestro, otros con otro. O sea, todo eso existía, pero siempre no teniendo tan en cuenta lo que era
la tradición y la historia proveniente desde el territorio interno. Me decía el otro día un profesional que en realidad los inmigrantes, los abuelos, vinieron a trabajar porque detrás de ellos tenían una cultura. Claro. Y entonces yo le dije, en nuestro país todos tienen detrás de ellos una cultura, porque la cordillera de los Andes es la columna vertebral de la cultura prehispánica. Y le digo, para que te quede claro, porque nosotros siempre, y aquí sí me acoplo a esta idea de la patria grande y de la frontera, le digo, para que te quede claro, Bolivia acaba de ser declarada por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es sumar. Nosotros tenemos dentro de nuestra identidad el componente de cultura europea de nuestros antepasados que no podemos negar, pero también tenemos la cultura de los pueblos originarios a la que yo no voy a negar ni siquiera a resignarme. Yo también tengo incorporado, porque si no sería una cuestión biológica nada más. Y culturalmente somos una suma de culturas, sí, nos señor. guste o no nos guste. Y yo quisiera entonces, por lo menos nombrarlo, a Rodolfo Kusch, un proveniente de alemanes, hijo de alemanes, que sintiendo el respeto y la importancia de la cultura de nuestro territorio, fuimos colegas como profesores en las escuelas de arte, pero él decidió irse al norte y incluirse en el medio y empezar a vivir lo que vivía esa gente. Jaime Dávalos decía que es ese alemán que se hace el gaucho. Se hace el gaucho. Así es. Pero creo que fue una actitud positivísima y valorativa, claro, ¿no? Claro. Es decir, lo de Kusch es muy importante como tentativa y como concreción de plantear el tema desde otro ángulo. Absolutamente. Porque, es decir, no desde, aunque sus orígenes, por supuesto, su cultura previa fue otra, totalmente europea, el irse ahí para comprender, digamos, desde el lugar, él hablaba del estar. Del estar. Desde ese lugar, comprender y entonces empezar, digamos, a tener una visión distinta. Fue iniciar un camino que no se ha continuado. No se continuó. Es un incentivo, todos los trabajos de Kusch son un incentivo a comenzar este trabajo de unir culturas y asumir que somos profundamente americanos, latinoamericanos, y que tenemos incorporados culturalmente las raíces europeas y las raíces indoamericanas. Esa es un poco la Está perfecto. Yo utilizaría reemplazaría la palabra unir por fusionar. Está bien. O sea, creo que nuestra cultura finalmente será, porque todavía se está produciendo, la fusión de esas culturas que son diferentes. También asumamos que lamentablemente estamos lejos de eso, y en realidad casi a esta altura de la civilización, con la incidencia de la cultura global, es lo que estamos planteando es casi una utopía, pero vale la pena intentarlo. Claro, pero la diferencia de la cultura global con lo que nosotros planteamos es que la cultura global está dirigida por los imperialismos vigentes, y que es en el fondo una cultura híbrida que hace que las culturas no sean reconocidas con la identidad que le corresponde. Y el día que nos roben la cultura, nos roban la identidad y desaparecemos como nación. Y desaparece. Es la intención de los dominadores. Así es.